Hola, ya nos encontramos en la lección número 12 con nuestro tema general que hemos venido estudiando durante este último trimestre del año 2021, la verdad presente en Deuteronomio. Para este sábado 18 de diciembre, realmente ya estamos concluyendo nuestro trimestre y ya tenemos nuestro folleto de la lección para el inicio del año 2022 en nuestro primer trimestre, que el título de esa lección será En estos postreros días, el mensaje de Hebreos. Así que el próximo año vamos a estar enfocados en los primeros 3 meses a estudiar la carta del apóstol Pablo a los Hebreos. Por si deseas conseguir un folleto de esta lección, puedes dirigirte aquí para venta en línea a tienda gemaeditores.com.mx, por si lo deseas. Estamos en la lección número 12, como hemos dicho, y el título de esta lección es Deuteronomio en el Nuevo Testamento. El versículo de memoria lo encontramos ahí en San Mateo capítulo 4, versículo 4, que dice: Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Como podemos ver en este texto, el Señor Jesucristo fue una persona que su vida espiritual, su experiencia con Dios, estaba fundamentada en los escritos sagrados. Y él está citando parte del libro de Deuteronomio, cuando en el desierto de la tentación tuvo que confrontar a Satanás, el diablo. Y pienso que así debería ser nuestra actitud como hijos de Dios. Apoyarnos firmemente en la palabra de Dios. Tener esa experiencia que tuvo nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue una persona que su vida espiritual estaba cimentada en los escritos sagrados, en los escritos de Moisés, en los escritos de los profetas, y él respetaba muy profundamente esa palabra, esos escritos. En San Mateo capítulo 5, versículo 17, el Señor Jesucristo dijo: No penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. La palabra ley aquí se refiere a los escritos de Moisés, del libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. A eso se refería el término ley en los tiempos del Señor Jesucristo. La Torá, la ley, los escritos de Moisés, que son 5 libros. Génesis, como hemos dicho, Éxodo, Levítico, Números y el libro de Deuteronomio. Fueron escritos por Moisés. En el tiempo del Señor Jesús parecía que había un problema con los judíos, a pesar de que estudiaban los escritos de Moisés y respetaban a Moisés y sus escritos, no alcanzaban a comprender cómo se revelaba el Mesías a través de esos escritos. No podían aplicar esa escritura a Jesús como el Mesías, porque no las entendían. Y ahí en San Juan capítulo 5, versículo 46, el Señor Jesús le dice a los judíos: Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. ¿Qué es lo que no creían los judíos de Moisés? Pues no creían que esas escrituras de Moisés se aplicaban a Jesús. Mas sin embargo, Jesús estaba confirmando delante de ellos que esos escritos se aplicaban a él, como posteriormente después se los reveló a sus discípulos. Hoy en día podemos decir que sucede lo mismo, y mucho peor, porque hoy la gente no lee los escritos de Moisés, no los estudia, no los analiza, y como que se ha creado cierto prejuicio hacia los escritos
hacia los escritos de Moisés, cuando no debería ser así porque es palabra de Dios. San Mateo capítulo 5, versículo 18, el Señor Jesús les dice a los judíos: de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Podemos notar aquí cómo el Señor Jesús se apoyaba en los escritos de Moisés y defendía los escritos de Moisés y afirmaba que esos escritos no podían caducar hasta que se cumpliera el plan de Dios de salvación para la humanidad, hasta que se cumplan los propósitos divinos revelados ahí para con la humanidad hasta el fin del tiempo. Ni una jota, ni una tilde, o sea, la partícula más pequeña de la gramática, como una coma, un punto, una tilde, no perecerá de la ley hasta que todo se haya cumplido. Es lo que deberíamos entender nosotros los cristianos y respetar los escritos sagrados, respetar su tiempo en el cual Dios los ha determinado para que cumplan el propósito para con el ser humano. El Señor Jesús también les dice ahí en San Mateo capítulo 5 versículo 39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando Jesús habla aquí de las escrituras, se está refiriendo esencialmente a los escritos de Moisés y posiblemente a los escritos de los profetas, que eran los escritos que prevalecían en esos tiempos. No se conocía todavía el Nuevo Testamento. Pero ustedes estudian las escrituras porque piensan que en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo es posible que leían las escrituras, los escritos de Moisés, y no percibían cómo se daba testimonio del Mesías? ¿Cómo es que no podían aplicar esa escritura a Jesús para darse cuenta que delante de ellos ya estaba el Mesías prometido, el libertador del pueblo de Israel? Como hemos considerado la experiencia de Jesús con el doctor de la ley, Jesús siempre se apoyaba en los escritos sagrados. El doctor de la ley le pregunta a Jesús, ¿cuál es el más grande mandamiento de la ley? Y el término ley aquí, como hemos dicho, se refiere a los escritos de Moisés. Jesús responde con una pregunta al doctor de la ley. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Según San Lucas 10:26. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Cómo lo entiendes tú? ¿Qué has aprendido de los escritos de la ley? Y ahí en San Lucas 10, los siguientes versículos, el doctor de la ley da la respuesta. ¿Pero qué está escrito en la ley? ¿Sabes? Cuando como cristianos despreciamos los escritos de Moisés, pues no podemos saber otra cosa más que absolutamente nada. ¿Cómo lees? Como cristianos a veces leemos la escritura con prejuicios. Leemos la palabra de Dios con argumentos humanos, basándonos en tradiciones, en teorías humanas. Y con esas teorías y esas tradiciones queremos interpretar las Sagradas Escrituras. Esa es una equivocación. Nos lleva a caminos equivocados cuando procuramos interpretar las Escrituras con argumentos humanos. La Escritura no tiene mejor intérprete que la Escritura misma y debemos respetar lo que dice la Escritura. ¿Cómo lees? En Deuteronomio capítulo 4, versículo 2, ahí dice Moisés, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno.
Este es un mandamiento muy claro que encontramos ahí en Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. No le añadas a la palabra de Dios y no le quites a la palabra de Dios para que puedas guardar los mandamientos de Dios. Pero hoy en día la gente quiere guardar los mandamientos de Dios conforme a sus deseos, conforme a su conveniencia personal. Y por eso le quitan a la palabra de Dios o le añaden a la palabra de Dios. A los 10 mandamientos de la ley de Dios le han quitado 2 mandamientos. Se quitó el segundo mandamiento de la ley de Dios que dice no te harás imagen de ninguna cosa, de lo que está en el cielo, o en la tierra, o en las aguas. No te inclinarás a ella ni las honrarás. Ese mandamiento fue quitado. ¿Para qué? Para vivir de acuerdo a la voluntad del ser humano. O muchos le han añadido a los mandamientos para no guardar los mandamientos. Otro mandamiento que fue quitado de la ley de Dios es el cuarto mandamiento, que tiene que ver con el descanso que Dios estableció desde un principio de la creación. Ese principio del cual nos habla Génesis capítulo 1. Cuando nosotros quitamos el cuarto mandamiento de la ley de Dios, le estamos diciendo a Dios que no es cierto que Él es el creador. Cuando quitamos el cuarto mandamiento de la ley de Dios, estamos diciendo que no creemos lo que dice Génesis 1:1, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero esa es la actitud hoy en día de muchas personas, de quitarle o añadirle para vivir conforme a su propia voluntad y no a la voluntad del ser, a la voluntad de Dios. Como hemos dicho, Jesús fue una persona que se apoyó firmemente en los escritos sagrados. Ahí mantenía su experiencia religiosa, su experiencia de comunión con nuestro Padre Celestial, la palabra de Dios. Cuando fue tentado por el diablo después de haber sido bautizado en el desierto, y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está. ¿Qué es lo que estaba escrito en la palabra de Dios? ¿Qué es lo que está escrito? El Señor Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Escrito está, y esa debería ser nuestra actitud también, seguir el ejemplo de Jesús, de apoyar nuestra fe, apoyar nuestra creencia, apoyar nuestra experiencia religiosa en la palabra de Dios, en los escritos sagrados, y no seguir los argumentos humanos. Notemos también que el enemigo, Satanás, el diablo, es muy astuto. San Mateo capítulo 4, versículos 5 y 6 dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. ¿Qué parte de la escritura citó el diablo para convencer a Jesús? Tú te apoyas en la palabra de Dios. Tu fe está apoyada en la palabra de Dios. Bueno, mira, aquí en la palabra de Dios está escrito. Y Satanás dice lo que la palabra de Dios dice. ¿Cuál fue la parte que citó Satanás el diablo? ¿Qué escrito le citó el diablo a Jesús? También los escritos de Moisés. Si Jesús se apoya en los escritos de Moisés, el diablo dice: bueno, cree en los escritos de Moisés, pues le voy a citar a Moisés. Y el diablo cita el Salmo 91, un salmo escrito por Moisés. Escrito está, le dice el diablo: a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Pero
el diablo no menciona todo lo que contiene el texto. Elimina cierta porción del texto para apoyar su argumento. El diablo, para apoyar su argumento, para apoyar su mentira, también cita las Sagradas Escrituras. Y mira hoy cómo hay muchos cristianos que viven engañados, creyéndole a Satanás el diablo cuando le cita las Escrituras a media, cuando el diablo le quita, cuando el diablo le añade, y mucha gente acepta ese escrito está, porque escrito está, les dice el diablo, escrito está, y por lo tanto si está escrito, es palabra de Dios. Pero el diablo es muy astuto, es un hábil tergiversador de la palabra de Dios. Estamos en un tiempo en el cual prevalece el engaño, prevalece la mentira, y eso nos hace ver cómo Satanás, el diablo, está trabajando usando las Escrituras, apoyando sus argumentos también en un escrito está. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 4 dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. ¿Sabes? Cuando tú no buscas apoyarte en la palabra de Dios, conocer la verdad, aceptarla en su totalidad, el enemigo te presenta un escrito está a medias y tú lo aceptas y crees que estás aceptando la verdad de Dios. Ese es el problema de hoy en día. Y el enemigo ciega la mente, el entendimiento de las personas para que no entiendan el evangelio. La luz de la verdad del evangelio de Cristo no resplandece en muchas personas y menos porque no desean conocer la verdad. No desean vivir conforme a la voluntad de Dios. Y el evangelio no los alcanza porque no desean el evangelio de Cristo. Y no les resplandece esa luz de la verdad del evangelio y su mente está enceguecida. Viven en las tinieblas. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice ahí San Pablo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Estamos viviendo esos tiempos de los cuales habla aquí San Pablo. Tiempos en los cuales muchos están apostatando de la fe, escuchando a espíritus engañadores, siguiendo doctrinas de demonios. La palabra doctrina proviene del latín y significa enseñanza, enseñanza de demonios, doctrina de demonios. ¿Cuál podría ser una doctrina de demonio hoy en día? Cuando a ti te meten en la cabeza de que los escritos de Moisés, el Antiguo Testamento ya no tiene validez. Cuando te han enseñado que el Antiguo Testamento ya no sirve, que ya caducó. Esa es una doctrina de demonio. Cuando te dicen que ya los escritos de Moisés ya es cosa de la historia, que ya no sirve para nada, que son antiguos, que ahora estamos bajo el Nuevo Testamento, pues ten mucho cuidado. Te están dando una doctrina de demonio. Jesús, hablando de la ley de Moisés, como hemos dicho, la Torá, los escritos de Moisés, Jesús dijo que ni una tilde, ni una jota, ni una coma perecerá de la ley hasta que todo sea cumplido. Mantente firme en la palabra de Dios para no ser engañado. El enemigo está haciendo su obra de engaño para que nadie se salve, para llevarse a muchos a la perdición. Estamos viviendo tiempos muy difíciles en cuanto a la experiencia religiosa. Hay engaño y falsedad por todas partes. En San Mateo capítulo 24, versículo 11, el Señor Jesucristo dijo, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Es sorprendente que hoy en día
se mencionen muchos profetas, muchos apóstoles, pero ¿qué es lo que predican? ¿Qué es lo que enseñan? Si tú estás fundamentado en la palabra de Dios, si tu experiencia religiosa está apoyada en un escrito podrás distinguir el error de la verdad. Podrás distinguir la verdad de la mentira y no ser engañado. Pero parece que hoy en día la gente prefiere vivir engañada. La gente prefiere vivir en el error. A la gente se le dice, no practiques la idolatría, está condenada por las escrituras. Pero la gente prefiere ser idólatra. A la gente se le enseña que tiene que guardar los 10 mandamientos de la ley de Dios. Pero la gente no quiere obedecer los 10 mandamientos de la ley de Dios, porque cierto profeta, cierto apóstol ya le dijo que esa ley ya no tiene vigencia. Cierto apóstol, cierto profeta le ha enseñado a muchas personas que esa ley de los 10 mandamientos fue clavada en la cruz y ya los cristianos no tienen por qué vivir esa ley. Engaño, falsedad, mentira, ciertamente es lo que prevalece hoy en día. Y posiblemente tú estés siendo engañado, estés siguiendo el error, estés viviendo en las tinieblas, creyendo que estás viviendo en la luz. Considerando la experiencia de aquel doctor de la ley que le preguntó a Jesús cuál era el mandamiento más grande de la ley, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Nota que Jesús está diciendo exactamente las palabras que se encuentran en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. Y San Marcos está registrando en su Evangelio, capítulo 12, versículo 28, lo que Jesús está respondiendo al doctor de la ley. Jesús, como hemos dicho, su experiencia espiritual como hijo de Dios estaba fundamentada en los escritos de Moisés. Jesús no está estableciendo un nuevo mandamiento. Jesús no está estableciendo nuevos estatutos. Hay personas que dicen, bueno, es que Jesús nos dejó solamente 2 mandamientos. Amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Esos 2 mandamientos nos dejó Jesús. Por lo tanto, ya no tenemos por qué guardar 10 mandamientos porque Jesús dejó solamente 2. Esa es otra doctrina, déjame decirte, de demonio, ciertamente otra doctrina de demonio. Jesús no vino a dejar 2 mandamientos. Jesús estaba citando lo que dice el escrito de Moisés conforme a la pregunta que le hicieron. ¿Cuál es el primer mandamiento? Mis estimados, como hijos de Dios, apoyémonos en los escritos sagrados. Los mandamientos, la palabra de Dios es justa. Los mandamientos de Dios son justos, son rectos y verdaderos, porque tenemos un Dios justo, un Dios recto, un Dios bueno, un Dios que es todopoderoso, que no se equivoca y busca lo mejor para sus hijos. Moisés le dijo al pueblo de Israel, allá en Deuteronomio capítulo 4, versículo 8, ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? ¿Qué nación? Tú eres la única nación, Israel, que has hecho un pacto con Dios, con el Dios Todopoderoso, y nos ha dado leyes justas, leyes rectas, leyes verdaderas. ¿Qué nación hay que tenga esas leyes y testimonios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? En nación
En la palabra nación bien podríamos poner la palabra iglesia. ¿Qué iglesia grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley? Hoy en día, cuando hay tantas iglesias, tantas denominaciones cristianas, podríamos también preguntar, ¿qué iglesia grande hay que tenga estatutos y juicios justos? Muchas iglesias no quieren nada con la ley de Dios. Es una ley injusta, es una ley difícil de obedecer. Es estar bajo maldición, dicen algunos. Obedecer la ley de Dios es estar bajo maldición. Pero el testimonio y la experiencia de la gente del tiempo de Jesús era gente que vivía de acuerdo a la voluntad de Dios. En Romanos 7, capítulo 12, San Pablo dice, hablando de la ley de Dios, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Cómo consideraba Pablo la ley de Dios? La ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno, como lo dijo Moisés. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 15, versículo 3, en el versículo 12 nos presenta a una multitud delante del trono blanco, con las arpas de Dios en sus manos, cantando un cántico. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quiénes cantarán el cántico de Moisés y el cántico del Cordero? ¿Quiénes tendrán ese privilegio? Aquellos que se apoyaron en los escritos sagrados del Antiguo Testamento, que no desecharon los escritos de Moisés. Solamente aquellos que apreciaron la palabra de Dios dada a través de Moisés y comprendieron el plan de Dios a través de esos escritos de Moisés, cantarán el cántico de Moisés y el cántico del Cordero, porque los escritos de Moisés apuntaban al Cordero de Dios. No lo entonarán aquellos que decían que los escritos de Moisés ya no sirven. No tendrán el privilegio de cantar el cántico de Moisés aquellos que no quieren nada con los escritos de Moisés, que ya caducaron, que son letra muerta, que son letra vieja, ya no sirven para nada. Esos no estarán en el mar de vidrio con las arpas de Dios cantando el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Solamente aquellos que apreciaron la palabra de Dios dada a través de Moisés y aceptaron el Cordero de Dios manifestado en esos escritos, se encontrarán delante de Dios, delante de ese trono blanco con las arpas de Dios en sus manos, cantando el cántico de Moisés y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿No te gustaría encontrarte en esa multitud que alabará a Dios en los cielos, que cantará el cántico de Moisés y del Cordero? ¿No te gustaría estar ahí? Toma esa decisión de estar entre aquellos que tomarán las arpas de Dios para cantar el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Acepta toda la palabra de Dios. Busca conocer en los escritos sagrados la voluntad de Dios, aplicarla a tu vida, vivirla conforme al plan de Dios. Y te aseguro estarás en esa multitud que cantará delante de Dios. Toma una decisión. Te invito a que sigas tomando tu Biblia, toma tu Biblia. Enfócate en el libro de Deuteronomio. Lee Génesis, Éxodo, Número, Levítico. Lee los escritos de Moisés. Ahí está contenido el plan de Dios para nuestras vidas. Aprecia la palabra de Dios. Debe ser una lámpara a nuestros pies, una lumbrera a nuestro camino. Y quiera Dios que tú seas de los que nos encontraremos en ese mar de vidrio, cantando el cántico de Moisés y el cántico del Cordero.
Si deseas ver algún video de las lecciones anteriores, te invito a que busques en Facebook la página Alamillo Imágenes. En Alamillo Imágenes y vea la sección de videos. Ahí encontrarás las lecciones anteriores sobre este estudio de Deuteronomio que hemos tenido durante este trimestre. Así que yo te invito, si gustas ver los videos anteriores, ve a Alamillo Imágenes en Facebook para que veas los videos anteriores. Nuestra próxima lección y última de este trimestre, la lección número 13 para el 25 de diciembre, se titula La resurrección de Moisés. Será un tema muy interesante, así que no te lo pierdas. Te invito a que estés al tanto. Dios te bendiga. Nos veremos pues para la siguiente lección, la número 13. Hasta pronto.